Y recibamos, hermanos, al pastor Julio Rosa. Vénganos y predíquenos la palabra de Dios, pastor. Amén, pastor. Gloria a Dios. ¿Cómo se siente esto, hermano? Aquí. Allá en Santo Domingo no usamos eso. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es un honor poder estar aquí. Gracias, hermano Altamirano, por predicar la palabra de Dios. A veces le quiero decirle, hermano altanero. Pero no. Gracias al pastor Barrios por la invitación. Gracias a la iglesia por permitirme estar aquí. Y la verdad, pues, no somos merecedores de lo que el Señor ha hecho en nosotros y darnos el privilegio de predicar su palabra. Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 6 y pues, puesto de pie, vamos a leer el versículo 10 hasta el verso número 12. Efesios 6. Abra su Biblia, por favor. Quiero que me acompañe con esta lectura. Quiero que lea junto conmigo estos versículos desde el 10 hasta el verso número 12. ¿Lo tiene? Pues leamos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En esta oportunidad, hermanos, quiero hablar acerca de la lucha del cristiano. Lo que ustedes han escuchado hasta ahora, lo que el pastor Quiñones habló anoche sobre ser un buen soldado, y lo que acabamos de escuchar acerca de ¿por qué no obedecemos? ¿Cómo podemos ser un buen soldado? El versículo 10 dice que nosotros, para ser buenos soldados, necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si queremos obedecer, hermanos, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nadie es fuerte por su propia fuerza. Necesitamos la fuerza del Señor. Estamos en medio de una guerra. Estamos en medio de una batalla. No hemos llegado al cielo. No estamos en el paraíso. No estamos en la Nueva Jerusalén. Estamos en un campo de batalla. Y necesitamos fortalecernos en el Señor. Necesitamos la fuerza del Señor, porque de lo contrario no vamos a poder vencer en esta batalla. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos aquí. Tal vez, Señor, estuviéramos en otro lugar ahora, quién sabe haciendo qué, pero tú nos has traído aquí, Señor. Tu Santo Espíritu nos ha movido hasta aquí porque tú quieres hablarnos. Prepara nuestros corazones. Prepara, Señor, nuestras almas, que sean sensibles, que podamos escuchar tu palabra, que tu palabra sea poder sobre nosotros y que nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hogares, Señor, que están al pie del cañón, puedan ser rescatados por tu poder. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, pueden sentarse. El apóstol Pablo dice aquí en Efesios 6:10, por lo demás,
por lo demás, hermanos míos. La expresión por lo demás es muy significativa. Resume todo lo que Pablo ha dicho en los primeros 5 capítulos de Efesios. Todos nosotros hemos sido llamados por Dios. Todos nosotros estamos aquí por la gracia de Dios. Él dice en el capítulo 1, versos 1 al 14, que somos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, y que esas bendiciones específicamente son el ser escogidos, predestinados, adoptados, redimidos, reunidos en Cristo, una herencia en Cristo Jesús. En el 2, 1 al 22, Pablo nos dice que somos salvos por la misericordia, el amor y la gracia de Dios en la obra reconciliadora de Cristo en la cruz. En el 3, 1 al 21, Pablo nos dice que nosotros los gentiles, de acuerdo con el misterio de Cristo, somos coherederos, miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa de salvación en Cristo Jesús. En el 4, 5, 1 al 20, Pablo nos dice que somos llamados para andar como es digno de la vocación cristiana, en las cualidades que le distinguen, en la unidad del Espíritu, en la luz y no en las tinieblas, y no para andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en sus pecados y desenfrenos carnales. En 5:21, 6, 1 al 9, Pablo nos dice que nosotros hemos sido colocados bajo autoridad en el temor de Dios. Como cristianos, nosotros necesitamos vivir bajo la autoridad de Dios. Ahora bien, todo esto, los versículos 10 al 20 de Efesios 6 nos dice cómo podemos vivir bajo esas bendiciones que Dios nos ha dado. Son bendiciones espirituales, no bendiciones materiales. La vida cristiana es una batalla espiritual. La vida cristiana es una lucha espiritual. Y nosotros somos carnales, dice Pablo, vendidos al pecado. Por lo cual necesitamos el Espíritu Santo, Romanos capítulo 8, para poder vivir una vida en victoria, para poder vivir una vida agradable a Dios y una vida de obediencia. Pablo dice: fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. En el poder de la carne no se puede, hermano. Y lo que muchos cristianos están haciendo es eso. Quieren vivir la vida cristiana en el poder de la carne. No se puede vivir sin el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos vivir sin una vida de oración. No podemos vivir sin una vida de la palabra de Dios. No podemos vivir sin una vida de comunión con Dios. No podemos vivir sin una vida que todos los días está siendo alimentada de la persona del Señor Jesucristo. Todos los días nos levantamos, hermanos, por la mañana y tenemos nuestras vidas cotidianas sin venir al trono de la gracia. Y eso es un fracaso. Cuando usted no se alimenta espiritualmente, el diablo sabe que usted está débil. Y usted será un blanco del diablo. No importa, como decía el pastor, que usted sea un ministro. No importa que sea un pastor. No importa que sea un diácono. No importa que usted sea ujier. No importa el llamado que usted tenga, hermano. Miren, en la Biblia hay 3 hombres que cuando yo leo la historia de esos hombres, yo digo, el poder del diablo es algo que debemos respetar. Sansón fue el hombre más fuerte sobre la tierra y cayó víctima de su pecado porque no quiso sujetarse al Espíritu Santo como el Señor le indicó. David tiene un corazón conforme a Dios y también pecó. Cuando uno mira esas vidas, David, Sansón y el hombre más sabio sobre la tierra, llamado Salomón, fueron víctimas del pecado.
yo digo, ¿quién soy yo para todavía estar de pie? La pura gracia de Dios, hermano. La fuerza del Señor, no mi fuerza, porque somos débiles. Pero todo lo que Pablo ha dicho en Efesios, él dice, mira, todas las bendiciones que tú has recibido en Dios, hay un enemigo que no va a querer que tú seas bendecido. Por lo cual tú necesitas fortalecerte en el Señor. Por lo cual tú necesitas la fuerza del Señor. Y ese enemigo no va a escatimar esfuerzos para que tú seas bendecido. Dios quiere que tu vida sea bendecida. Dios quiere que tu familia sea bendecida. Dios quiere que tus hijos sean bendecidos. Dios quiere que tu matrimonio sea bendecido. Dios quiere que esta iglesia sea bendecida. Pero tienes que entender que hay un enemigo que no quiere eso. Y que tenemos que respetar su fuerza. Porque si cayó David, si cayó Salomón y si cayó Sansón, tú y yo también podemos caer. Somos la iglesia del Señor, hermano. Pero también me pone a temblar cuando yo leo en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 cartas del Señor Jesucristo enviadas a la iglesia. Eso es algo que debe ponernos a nosotros a pensar. No debemos confiarnos en que simplemente somos la iglesia del Señor. El diablo puede destruir la iglesia. La falsa doctrina, los falsos maestros, la mundanalidad, el pecado puede destruir la iglesia. ¿Qué nos va a fortalecer en el Señor? ¿Y qué nos va a dar el poder de su fuerza? Dice el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjese que dice el versículo, vestíos. No es algo que Dios va a hacer, es algo que tú debes hacer. Tienes que ponerte la armadura de Dios. Tienes que trabajar en tu vida para que esa armadura te dé la fuerza que viene de Dios. Pero a veces nosotros pensamos que Dios lo va a hacer. Dios lo hace. Dios es bueno. Note que el versículo dice, el 10, fortaleceos en el Señor, el poder de su fuerza, vestidos. Es la manera como te vas a fortalecer de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Tu enemigo no es tu esposo. Tu enemigo no es tu esposa. Tu enemigo no es el pastor de la iglesia. Tu enemigo no es el hermano de la iglesia. Tu enemigo es el diablo. La Biblia dice que el enemigo es el diablo. Nuestra lucha no es física. Nuestra lucha es espiritual. Hay una carga, hay un peso en nosotros, hermanos. Cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, cuando usted quiere obedecer al Señor, cuando usted quiere ganar almas, cuando usted quiere discipular, cuando usted quiere hacer la obra de Dios, habrá una oposición, hermano. Y eso es espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Las acechanzas del diablo, principados y potestades del mundo invisible, los gobernadores de las tinieblas de este mundo, las huestes espirituales malignas de los lugares celestiales. Esos ataques, hermanos, de esos enemigos son despiadados, mortíferos, destructivos. Apuntan a tu persona, tu integridad, tu moral, tu santidad, tu relación con Dios, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu fidelidad. Apuntan a la iglesia. Y el diablo no está jugando.
Ya hemos hablado aquí de personas que no deberían caer, pero han caído. O sea, el diablo no está jugando. El diablo está en serio, pero el pueblo de Dios está durmiendo. Estamos viviendo un cristianismo tibio, flojo. Los cristianos no queremos ser espirituales. No queremos fortalecernos en el Señor. Creemos que podemos. Hemos creído esa mentira que tiene el mundo allá afuera de que tú puedes. Hemos creído esa mentira que tiene el mundo allá afuera de que saca la fuerza que hay en ti. Tú puedes hacerlo. No, hermano, usted es un muerto espiritualmente. La Biblia dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El que vive en la corriente de este mundo, el que vive en los deseos de la carne, el que vive en los deseos de su pensamiento, el que vive en el pecado está muerto. Espiritualmente no podemos hacer nada, hermano. Tiene que entender eso. Nuestra carne no genera lo espiritual. ¿Sabe qué es lo que nosotros necesitamos? Todos los días crecer en Cristo, alcanzar la estatura de Cristo, fortalecernos en Cristo para que haya un nuevo hombre en nosotros espiritual que pueda hacer las cosas espirituales. Por esta carne, usted la va a llevar hasta la tumba y va a seguir siendo altamente pecaminosa. No importa. Yo tengo 50 años en el Evangelio y sigo sintiendo los mismos deseos pecaminosos desde el primer día que yo me convertí. Sigo igual. Es más, yo pensaba que a esta altura de juego eso me iba a dejar tranquilo. Ahora está peor. Estos deseos son difíciles y se incrementan, hermano. Las luchas y las batallas que tenemos con estos deseos, y el mundo de Satanás, el pecado lo sabe, y por eso son nuevas ofertas, nuevas maneras que el mundo hace, como dice aquí, las acechanzas del diablo, las mentiras del diablo, los engaños del diablo, las estratagemas del diablo, cada día arrastran a las personas a vivir una vida fuera de la voluntad de Dios y en las perversidades del pecado. Pero también esas ofertas vienen a la iglesia. Vienen al cristiano. Y esa carne nunca lo va a dejar tranquilo. Por eso dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas yo con mi espíritu, mi hombre interior, yo sirvo a la ley de Dios, sirvo a Jesucristo. Ese es el hombre que tú tienes que fortalecer. Tienes que fortalecer tu mente, tienes que fortalecer tu alma, tienes que fortalecer tu espíritu, tienes que fortalecer tu corazón, tienes que fortalecer tu voluntad en la fuerza de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Lamentablemente, muchas vidas cristianas internas es un desastre. Por fuera, como dice Cristo, nos vemos como los sepulcros blanqueados. Pero por dentro estamos llenos de hipocresía, ambiciones, codicias, llenos de huesos de muertos por dentro. Y ese es el problema. Que nos vemos bien por fuera, pero por dentro estamos feos. Estamos mal. Usted tiene que aprender a administrar su vida interior. Tiene que aprender a curar y sanar su vida interior con el poder de la palabra de Dios. Si su vida no está siendo alimentada con la palabra de Dios, usted está podrido. El cristiano que no ora ni lee la Biblia está muerto. Déjenme decirles otra vez. El cristiano que no lee la Biblia ni ora está muerto. No importa que se vea por fuera como que todo está bien. No, está muerto, hermano. No hay forma de hacer las cosas espirituales si no leemos la Biblia ni oramos. Y eso es lo que nos está pasando, hermano. Oye, ¿qué pasó con esta familia que, no, hermano, hace tiempo que ellos se alejaron, están sentados aquí, pero ellos no están con el Señor? Probablemente usted está aquí sentado
pero hace tiempo que usted no tiene comunión con Dios. No habla con Dios, no conversa con Dios. Usted se ha apartado de Dios, se ha alejado de Dios. Necesitamos fortalecer en el Señor el poder de su fuerza. No hay carne que pueda resistir las luchas y las batallas espirituales. Sin el poder de Dios estamos vencidos. Nunca alcanzarás la victoria en tu vida con tu propia fuerza. Necesitas fortalecerte en el Señor y en su fuerza. Y para eso tú necesitas la armadura de Dios. Y quiero que veamos rápidamente estas partes de la armadura de Dios, pero quiero que tú la veas de una forma práctica. ¿En qué consiste la armadura de Dios para fortalecerte espiritualmente, para tener la fuerza del Señor? En primer lugar, defienda su posición en Cristo. Esto es ceñirse los lomos con la verdad. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué significa eso prácticamente? Usted está en Cristo. Defienda su posición en Cristo. Usted ha creído en Cristo. Tiene su fe puesta en Cristo. Tiene su esperanza puesta en Cristo. Usted está confiando en Cristo Jesús. Es salvo en Cristo Jesús. Tiene perdón de pecados en Cristo Jesús. Está esperando la venida de Cristo Jesús. Manténgase firme en eso. No se deje mover de eso. Cristo es su Salvador y la fuente de todo lo que usted necesita en su vida. Usted no necesita nada en este mundo más que a Cristo Jesús. El mundo nos hace creer que necesitamos lo que ellos venden, que necesitamos lo que ellos ofertan, que necesitamos dinero, que necesitamos cambiar nuestro rumbo, que necesitamos hacer ajustes. No, usted lo que necesita es a Cristo Jesús. Hermano, nosotros vemos la historia de Job y decimos, oh, qué hombre con una paciencia tan extraordinaria. Pero no vemos cuando él entra a la presencia de Dios y dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job. Lo perdió todo. Perdió su familia, perdió sus hijos, perdió sus empresas, perdió todo. Dice, he escapado solamente con la piel de mis dientes. Dice, deseaba estar con mi esposa y mi esposa también me dejó, se negó. Pero él dijo, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Eso es lo que significa ceñir los lomos con la verdad. Significa ponerte el cinturón de seguridad. Significa mantenerte firme en Cristo a pesar de cualquier circunstancia o situación que llegue a tu vida. Es fácil ser fiel a Dios cuando todo está bien, hermano. Pero puedes venir a la iglesia y sentarte ahí y decir, no tengo nada, pero sigo firme con mi fe en Cristo Jesús. Job lo perdió todo, pero no perdió a Cristo. Y al final, quien le devolvió todo a Job fue Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? No, pastor, yo soy un desgraciado. Ya mira, todo se me ha vuelto nada. Que hace un par de semanas, 3 semanas, un hermano me llamó. Lo conocí en una iglesia aquí en Estados Unidos. Y él me llamó. Iba a entrar ya para predicar. Me hizo una videollamada y estaba en una habitación en un hotel. Me dijo, pastor, yo estoy desesperado aquí, yo no sé qué yo voy a hacer. Y comenzó a contarme cosas, a decirme cosas. Y yo dije, hermano, ¿me permite un momentito? Yo cerré, llamé a su pastor. Mira, tiene que ir corriendo donde está el hermano, porque lo que me dio la sensación es que se quiere suicidar. Y el pastor me dijo, ha perdido todo, todas sus empresas, todo su dinero, todo lo ha perdido. Y pues ve corriendo porque él está en una habitación, llama, busca, porque no me dio una sensación positiva. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está Cristo?
El Cristo en el que tú has confiado y has creído, ¿dónde está? ¿Solamente es mi Cristo cuando todo me va bien? Cuando te toca una enfermedad, ¿dónde está Cristo? Cuando el médico te dice, mire, le quedan 3 meses de vida, ¿dónde está Cristo? Ese Cristo es el que debe acompañarte en cada momento difícil de tu vida. Esa es la fortaleza del cristiano. No vas a pecar si Cristo te fortalece. Viva una vida correcta. Eso es vestirse con la coraza de justicia. Estamos hablando de cómo fortalecer tu vida. Estamos hablando de cómo tú debes ser fuerte en el Señor para poder ganar la victoria en tus luchas y batallas que tienes. Necesitas el cinto de la verdad, que es Cristo Jesús. Necesitas una vida correcta, que eso es vestirte la coraza de justicia. Lo primero que usted tiene que saber es que Dios lo ha colocado por medio de Cristo en una relación correcta con Él. Si usted no vive una vida correcta con Dios, usted no se va a fortalecer en el poder de su fuerza. Si usted no está caminando correctamente con Dios, si usted no tiene una relación con Dios correcta, no se va a fortalecer en el Señor. La palabra justicia significa hacer lo correcto, hacer lo recto, vivir una vida íntegra, una vida santa, aprender a hacer las cosas correctamente. Pero lamentable que muchos cristianos no viven de manera correcta. No hacen lo correcto, no hacen lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer. Tenemos malos procederes, maneras impías, maneras mundanas de hacer las cosas. Hay cristianos que se meten en unos negocios y se meten en una situación que dice, ¿cómo usted llegó ahí? A mi oficina fue un hermano, pastor, Dios le bendiga, ¿cómo está usted? Yo necesito que usted me ayude. ¿En qué le puedo ayudar? Mire, le voy a contar mi historia. Yo tenía a mi esposa y entonces mi esposa y yo pues nos divorciamos para ella irse para Estados Unidos. Entonces se fue para Estados Unidos y en Estados Unidos pues ella se casó con otra persona para hacerle los documentos y entonces pues de eso hace como 5 o 6 años. Y le voy a decir la verdad, pastor, yo pues con una hermana de la iglesia, entonces nos juntamos y yo tengo 2 hijos. Y ella ya pues no lo sabe. Ahora ella me dice que vamos a trabajar los documentos y todo, y que entonces ella pues me va a pedir. Entonces yo estoy pensando en dejar la mujer que tengo con los 2 hijos, pero no sé qué hacer. ¿Qué usted me aconseja? Le dije, hermano, ese desorden que usted hizo, busque otro que le dé un consejo, porque yo no sé lo que yo le puedo decir a usted. Y a usted lo que quisiera es arrancarle el cuello. Porque yo no entiendo cómo usted llegó a ese nivel. Un cristiano, un evangélico. ¿Qué se espera de un cristiano? ¿Qué se espera de un hijo de Dios? ¿Qué se espera de una persona que dice que ha creído en Cristo? ¿Las maneras impías? ¿Las maneras mundanas? No. Y lo grande es que llegan a la iglesia y levantan la mano. Hermanos, oren por mí para que Dios me ayude en una situación. Solamente usted le dice al Señor, ore por esa situación. Yo no oro por eso. Pues yo no sé qué situación que usted tiene. Yo no sé qué problema usted tiene. Pues, Señor, ayuda al hermano. Y así me dice, no, mijo, a ese yo le voy a arrancar la cabeza. Allá en República Dominicana, las personas toman una barquita, una yola para irse para la isla de Puerto Rico que pertenece a Estados Unidos. Hermano pastor, ore por un hijo mío que se va en yola. No, yo voy a orar para que no se vaya. Porque eso es ilegal, eso es incorrecto. Perdóneme, hermano.
Pero los cristianos tenemos que aprender a hacer las cosas correctas. No tiene que ver con porvenir, no tiene que ver con cambiar tu situación económica, no tiene que ver, no hagas lo mal hecho para tú tener una posición económica mejor. Porque si yo soy bendecido en Dios, quien realmente me provee mis necesidades es Dios. Yo quiero la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es la que prospera. Yo no quiero nada que venga de otro lugar, porque eso no es la bendición para mi vida. Si yo tengo que vivir con poco y es la voluntad de Dios, eso es lo que yo quiero. Yo no quiero más. Yo no quiero prosperidad. Yo quiero la bendición de Dios. Entienda eso, hermano. Aprenda a vivir de una manera correcta. Aprenda a andar de una manera correcta, de una manera recta, santa. Esta parte de la armadura de Dios le está haciendo mucha falta a muchos cristianos hoy día. Es una enorme debilidad que no nos permite enfrentar al maligno. Toda esa parte de nuestra vida está a la intemperie y se constituye un fácil blanco que el maligno atacará sin piedad. El diablo cosecha en la vida de una persona que no vive correctamente. Él sabe que tú estás haciendo lo mal hecho y ahí es que él puede trabajar, hermano. Pero el diablo no va a resistir una correcta relación con Dios. El diablo no va a resistir una vida correcta delante de Dios. El diablo no va a resistir una vida que haga lo justo, lo correcto, hermano. Porque él es mentiroso. Porque él es asesino. Porque él es engañador. En tercer lugar, viva en la paz que le ha dado el evangelio. Esto es calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cómo fortalecernos en el Señor? ¿Cómo tener el poder de su fuerza? De eso es lo que estamos hablando. Aprenda a vivir en la paz de Dios y con la paz de Dios. Con la sangre de Cristo nosotros fuimos reconciliados con Dios. No viva distanciado de Dios, no sea enemigo de Dios. Ya usted tiene la bendición por medio de la sangre de Cristo de vivir en armonía con Dios. Pero también necesitamos estar en paz con Dios. La paz de Dios es una profunda quietud en la mente y el corazón que viene de Dios al saber que Él tiene el control de todo en nuestras vidas. Él sabe lo que hace y lo que permite. Sus designios son buenos para sus hijos. Esta paz permanece aún en medio de las circunstancias difíciles. Lo que estamos hablando aquí es ¿quién controla tu vida interior? ¿Quién tiene el control de tu vida interior? Los cristianos, y vemos muchísimos versículos ahí en Filipenses, dice que no estemos en ansiosa inquietud, por nada estéis afanosos, por nada pierda el control, por nada estés desesperado, por nada estés inquieto, sino trae delante de Dios tus necesidades en peticiones, oraciones, y la paz de Dios gobernará tu mente y tu corazón. Los cristianos no son llamados a vivir en ansiedad. Los cristianos son llamados a vivir en depresiones. Los cristianos no son llamados a vivir como que parece que ya se le murió la familia y que ya le enterró a toda la familia. Y pastor, yo estoy muriéndome también. No, hermano. Él debe tener el control. Él debe tener el control en tu vida. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Eso significa que la paz de Dios gobierna tu corazón, hermano. Oh, pastor, tuve que ir al médico y el médico me recetó una pastilla. No, la pastilla no debe tener el control. Quien tiene que tener el control es Dios en tu vida. ¿Entiende eso, hermano?
Muchos cristianos que están desesperados, yendo a los psiquiatras, yendo a los psicólogos, yendo a personas que no tienen a Cristo, hermano, y tú tienes a Cristo. No tienen la palabra y tú tienes la palabra. Lee los salmos. Lee los salmos, hermano. Y tú verás cómo Dios va a tener el control dentro de ti. David dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y puso un canto en mi boca. ¿Se da cuenta, hermano? No, pastor, yo estoy en este hoyo, yo creo que no va a salir de este hoyo. A mí me dieron ahora una receta, una pastilla que la voy a tomar, a ver. No vas a salir de ese hoyo con esa pastilla. Porque el problema tuyo es una relación con Dios. El problema tuyo es que Él tenga el control. ¿Sabe qué es el desajuste en la vida de los seres humanos? Que ellos quieren tener el control. Tú quieres tener el control. Tú quieres controlar tu finanza. Tú quieres controlar a tu esposa. Quieres controlar a tu esposo. Quieres controlar a tus hijos. Tú quieres controlarlo todo. Pero tú no tienes con qué controlar. Porque el pecado tiene el control sobre ti. Ahora, cuando tú vienes a Él, como dice Filipenses 4, y entrega a sus pies eso, ora al Señor, le da el control al Señor, la paz de Dios gobernará tu mente y tu corazón. Eso es cómo te fortaleces en el Señor. Eso es cómo tienes la fuerza del Señor contigo para poder enfrentar las acechanzas del diablo, para poder tener la victoria en esta lucha, para poder tener la victoria en esta batalla que nunca terminará, hermano, y cada día es más feroz. Cada día hay mayor desafío en la vida cristiana. Cada día usted tiene que enfrentar enemigos que quieren destruir tu familia, tus hijos, tu vida, hermano. A ustedes los jóvenes, el diablo quiere destruirlo, tienen que entender eso. La mundanalidad, la inmoralidad, el pecado te quieren destruir. Allá en mi país están promocionando niñas embarazadas en la escuela. ¿Sabe cómo lo están promocionando? Un maniquí embarazada con la ropa de la escuela. Una niña embarazada con su uniforme. Le están haciendo uniformes de niñas embarazadas. ¿Usted sabe lo que es eso en una escuela? Una niña de 12 años, 11 años, embarazada, tomando clases. Uno dice: wow, pastor, eso suena feo. Pero ¿sabe una cosa, niña? Joven, el diablo te engaña y te hace creer que sí es posible, que debes hacerlo. Esa es tu vida y nadie debe meterse en tu vida. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Vive tu vida. Lo que el diablo te dice es que después que tú hagas eso, te va a destruir, te va a mandar para el infierno. Porque la paga del pecado es muerte. Pero eso no es en los viejos, en los adultos, eso es en el que comete pecado. Lo que quiero que usted entienda ahora mismo es que la armadura de Dios no es una filosofía. La armadura de Dios no es una idea. La armadura de Dios no es algo que usted debe teologizar en las escrituras. La armadura de Dios es una vida práctica, una vida en la cual usted tiene que aprender a dar el control de su vida a Dios, que usted tiene que aprender a hacer lo correcto, y eso es lo que lo va a fortalecer a usted para vencer esa mentira del diablo. Viva por fe y no por vista. Esto es el escudo de la fe. Esto no es la fe de salvación, sino de convicción y confianza en la palabra de Dios y en la fidelidad de Dios en cumplir todas sus promesas a favor de sus hijos. El diablo todos los días nos desafía a vivir una vida de incredulidad, de duda en Dios, de dudar su palabra, de dudar sus promesas. Son sus dardos de fuego.
Lo utilizó contra Cristo cuando le tentó y le dijo, pero si tú eres el Hijo de Dios, tírate, porque escrito está, Él te va a detener que tu pie no tropiece en piedra. Pero él alteró las escrituras. Él no citó correctamente las escrituras. Ahí en el Salmo 91 Dios le dio una promesa a los hijos de Dios. El ángel de Jehová estará al lado del que es el Hijo de Dios, y en sus pasos estará y sus promesas se van a cumplir. Pero el diablo dice, no, desafía a Dios y tírate a ver si es cierto que Él es fiel. No, hermano. El diablo quiere que tú todos los días desafíes a Dios a ver si Él cumple con lo que te promete. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a confiar en las promesas de Dios y saber que nuestro Dios es fiel. Fiel es el que prometió, dice la Biblia. Y Dios es fiel, hermano. Y yo no tengo que demostrarle al diablo desafiando a Dios si Dios es fiel o no es fiel. Yo nací en la iglesia, crecí en la iglesia, di mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, toda en la iglesia. Él nunca me ha fallado. Nunca me ha dejado. Me casé, tengo mis hijos, todo, y nunca Él ha dejado de cumplir su promesa para conmigo. Él es fiel. Confía en eso y eso te va a fortalecer. Viva como un salvo, no como un perdido. Esto es el casco de la salvación. La salvación es nuestra esperanza. El diablo quiere que dudemos. Aprenda a vivir como un salvo y no como un perdido. Hoy día los cristianos no sabemos si están del lado de Dios o del lado de Cristo. Se identifican más con el mundo, menos con Dios. Óigame, ¿de qué lado estás? Tienes que aprender, hermano, a vivir como salvo. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, le dijo, Lázaro, ven fuera. Cristo dice, desatad y dejadle ir. Pero imagínense que Lázaro hubiera dicho, Señor, tú sabes, yo tengo 3 días aquí ya y la verdad que le he cogido un cariño al sepulcro y me gusta el sepulcro aquí, me voy a quedar aquí. No, nadie quiere quedarse podrido. Salió corriendo de ahí, hermano. Y se fue a la casa y se sentó y hicieron una fiesta y comieron y fue una bendición. Nadie quiere quedarse en un sepulcro. El hijo pródigo, cuando salió de su casa, de la casa de su padre, en rebeldía, se fue a vivir perdidamente, cayó en una posilga. Pero en la posilga él no dijo, bueno, voy a llamar a mi papá, papi, estoy aquí en una posilga, ven a buscarme, tú sabes que yo. No. Él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y se levantó y se fue. Y el padre, movido a misericordia, lo recibió. Pero él dijo, tú no puedes entrar a mi casa con esa ropa de posilga. Le cambió la ropa, lo bañó, le dio un anillo y entonces lo entró a la casa. Viva como un salvo. Deje esa posilga ya, deje esa ropa malolienta, deje esa vida de pecado, apártese de eso para que pueda entrar a la casa del rey. Pero bien vestido como un salvo. Es increíble la batalla y la lucha que tenemos en las iglesias. La gente viene a la iglesia y presionan en la iglesia para que nosotros tengamos maneras impías y mundanas de hacer las cosas. Yo no entiendo eso. Pastor, ¿por qué no hacemos esto de esta manera? Porque eso es impío. Pero yo no le veo nada de malo a eso. Bueno, la Biblia sí le ve algo de malo a eso. Pastor, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? Porque eso es mundano. ¿Pero por qué? No, porque la Biblia dice que eso es mundano. No, porque yo, ¿quieres que te diga la verdad? Yo quisiera hacerlo como tú lo dices. Pero eso va a contradecir la palabra de Dios. Y tú y yo no estamos aquí para hacer lo que nosotros queremos, sino lo que dice la Biblia. Entonces tenemos que sujetarnos a ese libro. Bueno, pero que aquí hay, que si yo, cuántas iglesias, que pues allá ellas. En el día del juicio van a dar cuenta delante de Dios. Yo quiero en el día del juicio que Él me diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No quiero que me diga, siervo malo y negligente. Yo te dije a ti lo que tenía que hacer, no lo hiciste.
Hermano, viva como un salvo, no como un perdido. Eso lo va a fortalecer a usted. Aférrese a la palabra de Dios. Eso es tomar la espada del Espíritu. No se defienda con argumento y filosofía de los hombres. Defiéndase con la palabra de Dios. Así como la espada es la única arma ofensiva del soldado, la palabra de Dios es la única arma poderosa que usted puede usar para defenderse en su lucha diaria. Mira, hermano, yo todos los días cuando me levanto y hago mi devocional, yo le digo a Dios: dame un principio, dame una verdad, dame un versículo, dame algo, Señor, que me ayude a vivir para ti hoy. Lo que usted se comió ayer no le sirve para hoy. Inclusive que hay muchos que están pensando cuando se termine el culto, creo yo, no sé si es así, pastor, hay una comida allí, ¿verdad? Van para allá. Pero usted debe decir: no, pero yo comí ayer y comí mucho. No voy a ir a comer esta noche para allá. Mire, hay pasajes en las Escrituras, hay versículos en las Escrituras, hay sermones que hemos escuchado que han sido de tremenda bendición para nosotros, pero eso fue para ese día. Ya para mañana yo tengo que decirle: Señor, provéeme otra vez alimento espiritual. Dame una verdad, Señor, dame un versículo, dame un principio, dame algo, Señor, que me sostenga en el día de hoy y me ayude a echar el combate, la batalla, la lucha por la vida cristiana. Mire, y el Espíritu Santo rápidamente le va a poner un versículo cuando usted está meditando. Y ese versículo va a estar ahí en su mente todo el día. Todo el día ahí. Mire, ahí. Porque el Señor sabe lo que tú vas a enfrentar. El Señor sabe la lucha que tú vas a tener. Y cuando el diablo venga con su mentira y su engaño, no, ya yo tengo una verdad aquí en la Biblia. Eso es muy importante. Estaba meditando ayer en un escrito de Richard Baxter, un puritano. ¿Cómo pasar un día con Dios? Increíble eso, hermano. Todo, cómo pasar un día con Dios desde tus relaciones, inclusive él habla ahí acerca de lo que nos gusta a los bautistas: comer mucho. Cuidado con la saciedad de pan, porque ese fue uno de los pecados que cometió Jerusalén. Saciedad de pan. Coma moderadamente. No crea que es la última vez que va a comer. Mañana habrá más comida. Tranquilo, no se desespere. Hermano, tome la espada del Espíritu. Cada vez que el diablo traiga una duda a tu mente, busca un versículo. Cada vez que tenga una tentación, busca un versículo, busca un pasaje en las Escrituras, busca un personaje en las Escrituras. Si yo cometo fornicación, ¿qué va a pasar conmigo? Busca un pasaje en las Escrituras, busca un versículo en la Escritura, busca un personaje en las Escrituras. Si voy a cometer adulterio, ¿qué va a pasar conmigo? Busca un personaje en las Escrituras que te ayude a entender qué va a pasar contigo. Ven a las Escrituras. Tu carne no va a querer venir a las Escrituras. No va a querer, pero ven a las Escrituras. En conclusión, el ser fortalecidos en Dios y en el poder de su fuerza no depende de nosotros, sino de las provisiones de Dios en su armadura. La lucha diaria que tenemos como cristianos debe llevarnos a tener todo el tiempo esa armadura puesta. Pero hay algo más. Después de terminar la lucha, no podemos descuidarnos. Debemos ser vigilantes y estar alertas. Y aquí entra la vida de oración de un cristiano. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiero hacerle a usted ahora mismo un llamado. ¿Tiene luchas? Claro que sí. ¿Tiene batallas? Claro que sí. Todos los que estamos aquí estamos batallando. Todos los que estamos aquí estamos luchando. Usted lo sabe. Está luchando para ser mejor cristiano. Está luchando por su familia, por su hogar, por sus hijos, por su matrimonio. Está luchando por la iglesia. Pero a veces nos sentimos frustrados. Señor, pero ¿por qué? Y la respuesta puede ser: no me estoy fortaleciendo en el Señor.
Necesito la fuerza que viene de Él. ¿Por qué no viene aquí al altar? Venga. Ya usted ha escuchado predicación. Venga. Señor, fortaléceme. Fortaléceme mi vida, fortalece mi matrimonio, fortalece mi relación contigo. Señor, fortaléceme en el poder de tu fuerza. Señor, necesito tu fuerza. Señor, mi familia, mi hogar, mis hijos, mi matrimonio. Oh Dios, cuánto necesito que tú me ayudes. Estoy batallando ahora mismo con pecados. Estoy batallando con cosas feas que estoy mirando. Estoy batallando con cosas que yo sé que no te agradan, Señor. Fortaléceme. Venga, ore. Pídele a Dios. Clámele a Dios. Usted sabe su batalla y el Señor la sabe también. Él sabe su batalla. ¿Por qué no viene al Señor y dice: Señor, fortaléceme? No va a poder vencer sin la fuerza del Señor. No va a poder vencer sin que Él le fortalezca. Venga, fortalezcase en el Señor. Salga de su silla. Joven, tú estás batallando. Ven, habla con Dios. O ahí donde estás sentado, arrodíllate. Ahí donde estás sentado, arrodíllate. Dile: Señor, ayúdame a tener la victoria. Señor, ayúdame a preservarme puro, pura, santo, santa, Señor. Ayúdame, Dios Todopoderoso, a no alargar mi mano al pecado. Ayúdame a llegar virgen al matrimonio. Ayúdame a huir de esas tentaciones satánicas y diabólicas, fortaleciéndome en tu fuerza, con tu armadura. Padre, gracias por su palabra. Gracias que ella vive eficaz. Gracias que tenemos en ti fuerza y fortaleza para seguir adelante. Gracias, Señor, que tú eres un Dios bueno. Gracias por lo que nos ha provisto. Gracias, Señor, por la vida de fe, por la vida de oración, por tu palabra. Todos los días ayúdanos, Señor, a poner en práctica estas verdades. Bendícenos. Mira a las personas que están orando. Mira a los jóvenes, los adolescentes, los matrimonios, los hermanos, las luchas, las batallas que tenemos. Danos la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a alcanzar la victoria, Señor. Ayúdanos a ser más que vencedores. Ayúdanos a ir de triunfo en triunfo, Señor. Ayúdanos a ir de gloria en gloria, Señor. Ayúdanos a no ser de aquellos que queden postrados en el camino. Ayúdanos, Señor, a no ser de aquellos que abandonen la carrera. Ayúdanos, Señor, a ser de aquellos que sí llegan. Ayúdanos a ser de aquellos que entran por la puerta estrecha. Oh, Señor, bendice esta iglesia. Bendice al pastor Barrio. Bendice su familia, sus hijos. Bendice sus nietos, Señor, sus yernos, sus nueras. Ten misericordia, Señor, de él. Úsale grande y poderosamente en este lugar. Te pido por la iglesia para que tú la mantengas pura, santa, sana, Señor. Te ruego por todos estos hermanos y estas familias que hemos llegado a querer y amar profundamente. Bendícelo, Señor, en esta nueva etapa en la cual ellos están. Bendícelo en este lugar. Llena este lugar, Señor. Que sean luz en medio de este lugar. Que muchas almas vengan a los pies de Cristo Jesús en este lugar. Que esta iglesia sea una iglesia fuerte para Cristo Jesús y para la gloria de Cristo Jesús. Gracias por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, qué bendición, hermanos. Fortaleceos en el Señor Jesús. Amén, hermanos. A través de fortaleza es la única manera, hermanos, que podemos seguir hacia adelante. No se trata de mí mismo, hermanos. No se trata de ti mismo. Se trata, hermanos, de que estamos peleando batallas fuertes. Y no es contra la carne, es contra las huestes de maldad, con las potestades de este siglo, hermanos. Y necesitamos fortalecernos en el Señor Jesús. Amén, hermanos. Fortalecernos en el Señor Jesús. Qué bendición. Hermanos, sugieres paz en el